Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, en esta tercera charla acerca del programa Stable, veremos temperatura. Comencemos. Pues bien, debemos tener dos premisas fundamentales para manejar la temperatura en los recién nacidos. La primera, que mantener la temperatura de los neonatos es instintivo para todo profesional de salud. Y tener en cuenta para esto que los recién nacidos sanos deben ser inmediatamente secados y arropados con mantas precalentadas o abrazados por la madre para hacer contacto piel con piel en el caso de hacer apego precoz. Pero en cambio, para un recién nacido enfermo, las rutinas normales para el calentamiento a menudo no se llevan a cabo por el hecho de que puede estar recibiendo reanimación o se puede estar realizando otro tipo de procedimientos con el fin de preservar la vida del recién nacido. Y se usa otros métodos para proporcionar calor, como el caso de uso de cunas de calor radiante o en el caso de los prematuros usar fundas de polietileno para evitar que pierdan calor y entren en estrés por el frío. La segunda premisa es que los neonatos más pequeños son los más vulnerables al estrés por el frío. Aquellos recién nacidos pequeños para edad gestacional o prematuros, en general que tengan un peso de menos de 2.500 gramos, estos generalmente tienen una menor cantidad de grasa parda, que es la que es encargada de proporcionar calor en los primeros días de vida. Y además tienen reservas bajas de glucógeno, que los hace potencialmente vulnerables al estrés por el frío. En ellos, la temperatura corporal cae muy rápido si no se proporciona calor y protección de forma adecuada. Entonces debemos tener siempre en la cabeza cuáles son los mecanismos por los que los recién nacidos pierden el calor o baja la temperatura en ellos. Estos mecanismos son conducción, convección, evaporación y radiación. El primero, conducción. Esta es la pérdida de calor cuando están en contacto directo con otros objetos. Por ejemplo, balanzas, pesas, radiografías, trapos húmedos, por lo que debe evitar el contacto con objetos fríos o mojados. Como dijimos, por ejemplo, balanzas infantiles, placas de radiografía o trapos húmedos. El segundo mecanismo es la convección. Este mecanismo, el recién nacido pierde calor por contacto con movimiento de fluidos o flujos de aire, más flujos de aire en ellos, por lo que hay que evitar el contacto con aire frío. Esto incluye el oxígeno dado por vías de sistema de flujo y de bolsa o mascarilla, o bolsas o tubos endotraqueales y corrientes de aire de ventanas abiertas incluso. El tercer mecanismo es evaporación. Este se produce cuando el agua o la humedad que el recién nacido tiene sobre su piel se evapora, por lo que para prevenir la pérdida de calor por este mecanismo debemos secar rápidamente al neonato después del parto y quitar cualquier ropa, lino o manta mojada o húmeda para evitar que éste pierda calor por evaporación. Y el cuarto método es por radiación. En este caso el neonato pierde calor cuando, cuando no está en contacto con superficies y más bien estas están cercanas y pierde por ondas electromagnéticas el calor. Para esto es importante reconocer que el calor puede ser perdido cuando el neonato está cerca de un objeto frío, a pesar de que no esté en contacto con él. Por ejemplo, ventanas húmedas, paredes frías, por lo que es importante alejarlo de ventanas, alejarlo de paredes. Y estos son los 4 mecanismos por los que pierde calor un neonato. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos perjudiciales de la hipotermia? Pues fundamentalmente son 3. El primero, que es el desarrollo de acidosis, que a su vez se subdivide en tres puntos importantes. El primero, cuando un recién nacido está sometido a frío, inicia el metabolismo de la grasa parda. La grasa parda es un tipo de grasa que fundamentalmente produce calor. Cuando se expone un neonato a un estresor frío, se estimula que esta grasa parda empiece a producir calor y separe ácidos grasos libres y glicerol. Este metabolismo produce calor. Sin embargo, la presencia de estos ácidos grasos en la circulación sanguínea
puede conducir a acidosis metabólica. El segundo punto que produce acidosis secundario al frío es que hay vasoconstricción periférica. En respuesta al frío se produce una vasoconstricción, permitiendo que la sangre no sea expuesta al ambiente frío que está externamente o cercano al recién nacido. Sin embargo, al haber vasoconstricción, una cantidad disminuida de sangre va a atravesar estos vasos, produciendo que en los tejidos se acumule sustancias de desecho y haya menor perfusión sanguínea y por ende menor cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, llevando así a un metabolismo anaerobio, que es en sí el tercer punto. Y el metabolismo anaerobio se va a dar primero por la vasoconstricción que habíamos hablado, y también porque hay una vasoconstricción a nivel pulmonar, produciendo esto hipertensión pulmonar, y secundario a esto, que haya una menor cantidad de oxígeno circulante en los vasos sanguíneos, conduciendo a un estado de hipoxemia y un paso al metabolismo anaerobio, con acumulación de ácido láctico, que contribuye al desarrollo de acidosis. El otro efecto perjudicial de la hipotermia va a ser que hay una tasa elevada metabólica y un riesgo de hipoglicemia. La tasa metabólica va a aumentar cuando los neonatos están sometidos a estrés por frío. Este estado requiere más energía y puede agotar rápidamente las reservas de glucógeno y de glucosa disponibles en el organismo del recién nacido. Es por esto que los neonatos estresados por frío tienen un alto riesgo de desarrollar hipoglicemia, que es el segundo efecto perjudicial. Y el tercer efecto perjudicial va a ser que va a haber un mayor consumo de oxígeno. El oxígeno se consume mucho más rápido en los neonatos que están sometidos a frío, incluso si solamente son unos grados por debajo de lo normal. La oxigenación de la sangre ya se deteriora en la presencia de trastornos respiratorios. Por lo tanto, el problema se acentúa cuando se agrega estrés por frío. Por ejemplo, si la oxigenación es marginal al respirar oxígeno al 100% y se agrega estrés por frío, entonces el nivel de oxígeno en la sangre caerá aún más y estaremos ya en un estado de hipoxemia. Con hipoxemia, los vasos sanguíneos del pulmón se van a constriñir, exacerbando este ciclo vicioso de acontecimientos que llevarán finalmente al punto 2, que era la acidosis metabólica, que es el principal efecto perjudicial de la hipotermia. Entonces, ¿cómo vamos a calentar a los recién nacidos? Primero, tener en cuenta que la temperatura menos de 35 grados centígrados o menos de 95 grados Fahrenheit quiere decir que el neonato está seriamente hipotérmico, por lo que deberemos calentar. ¿Y de qué forma? Primero, aumentar la temperatura ambiental de la incubadora 1 a 1.5 grados sobre la temperatura del cuerpo del neonato e ir subiendo escalonadamente hasta que la temperatura del neonato llegue a un rango normal. Si usamos una cuna de calor, un calentador radiante, una cuna de calor radiante, pongamos la punta del medidor del servocontrol encima del hígado o del abdomen del recién nacido. El neonato no debe estar acostado sobre la punta, ya que esto dará variaciones en la medición de la temperatura, y fijaremos el servocontrol en 36,5 grados centígrados. Tener en cuenta que cuando usamos una cuna de calor radiante, la temperatura de la piel se leerá a 36,5 antes de que la temperatura de base sea normal. Por lo tanto, la temperatura rectal deberá ser supervisada con frecuencia hasta que se normalice, y después de esto utilizar la temperatura axilar. Muy importante cuando estemos calentando a un recién nacido, supervisar los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria de forma muy cuidadosa, ya que puede haber deterioro durante el calentamiento del recién nacido. Y para esto deberemos estar preparados para activar medidas de reanimación cardiopulmonar completas en el caso de que sean necesarias, siguiendo el algoritmo del NRP. ¿A qué temperatura deberemos llegar y en qué rango deberemos mantenerlo? Pues bien, deberemos realizar controles de la temperatura cada 15 a 30 minutos hasta llegar al rango normal. Y una vez que llegue al rango normal, cada hora mientras transporta al recién nacido. Entonces, se debe realizar un esfuerzo por mantener la temperatura axilar o rectal
cercana a 37 grados centígrados o 98.6 grados Fahrenheit. Se considera un rango normal entre 36,5 a 37.5 grados centígrados o 97.7 grados Fahrenheit a 99.5 grados Fahrenheit. En ese rango diremos que nuestro recién nacido está normotérmico. Ahora, muy importante, mantenga la temperatura del cuerpo del recién nacido con el uso de fuentes de calor. Estas fuentes de calor pueden ser cunas de calor radiante con servocontrol, incubadoras, colchones térmicos o colchones químicos, sábanas térmicas, mantas calentadas. Importante que estas mantas no sean calentadas en un microondas porque podemos quemar al recién nacido. Uso de lámparas de calor. Y muy importante no utilizar botellas de agua caliente para calentar a neonatos hipotérmicos porque igual podemos producir quemaduras en los recién nacidos. Estas son las herramientas que tenemos en sí para aumentar la temperatura y mantener caliente el recién nacido. Y es muy importante recordar que prevenir la pérdida de calor es mucho más fácil que superar los efectos perjudiciales del estrés por el frío, una vez que ya hayan ocurrido, por lo que siempre deberemos estar pendientes de la temperatura y prevenir que haya hipotermia. Eso es todo en esta charla. En la siguiente charla veremos Airways o manejo de vía aérea en el neonato transportado como parte del programa Stable. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.